Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, la democratización del lenguaje. La democratización del lenguaje es uno de los signos que nos hace ver cómo se va trabajando la apostasía, es decir, la pérdida de la fe. Para aquellos que ya superan un poco alrededor de los 60, 70 años, saben perfectamente de qué les estoy hablando cuando se hace referencia a la apostasía. Un joven de 15 años pues no alcanza a notar el cambio radical. Apostasía es pérdida de la fe. Se ha venido perdiendo la fe de una manera procesual, de una manera bastante lenta y en algunos años bastante rápida. Es decir, voy a dar un ejemplo de bastante rápida, digamos desde los años 80 para acá. Entonces, casi con 40 años la pérdida de fe ha sido bastante acelerada. Bueno, y dentro de esa pérdida de fe, pues hay unos signos, unos elementos, ¿no?, que se deben estudiar para poder sustentar y explicar por qué esa pérdida. La democratización del lenguaje, democratizar o democracia, se entiende la participación del pueblo en las decisiones del Estado y que le dan a un representante que los lidere, que los represente. Esa es la democracia, participación del pueblo en las decisiones del Estado a través de un representante que eligen por voto popular. Bien, eso es democracia. Cuando se habla de democratización del lenguaje, es que ese lenguaje es para todos. Así como la democracia es participación del pueblo, ¿no?, para todos, ¿no?, la democratización del lenguaje es para todos. Es decir, que hay palabras que no se pueden decir porque debe ser para todos. Hombre, si hablamos de castigo, si hablamos de condenación, pues eso no es muy democrático, ¿no?, hoy en día, ¿no? Pues hay que hablar más bien de la acogida, de la misericordia, no del pluralismo, de la apertura, no de la inclusión. Eso es más simpático, atrae a todos, es más misericordioso y, hombre, y corresponde más a un Dios, a ese Dios que lo perdona todo y que es sumamente bondadoso. Bueno, es el criterio de hoy, pero eso no siempre es así. Sí, Dios es amor, obvio que Dios es amor, pero vamos a mirar qué es lo que nos dice con la misma palabra del Señor para ver si ese lenguaje ese lenguaje democrático de hoy corresponde al lenguaje de la palabra del Señor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 9. ¿Qué nos dice? Pero también es justo que Dios devuelva sufrimientos a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo de su corte angelical. Y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Pues bien, pues hablar de condenación y hablar de castigar, pues son términos que hoy son desuetos. Este video lo que trata a ustedes de alertarlo. No se trata de asustarlo, sino de alertarlo. La palabra del Señor nunca va a pasar. Y esa palabra que acabamos de leer es palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la oveja conoce la voz de su pastor y el pastor siempre habla de la misericordia, de la misericordia, de la misericordia y del perdón, y del perdón, y del perdón, y no habla de condenación, y no habla de castigo, ojo con ese pastor. ¿Lo estoy asustando? No, lo estoy alertando. Es palabra del Señor. San Pablo habla de la condenación, habla del castigo. ¿A quiénes van a castigar? A aquellos que han perseguido, ¿no?, a los santos, a los justos,
Y entonces, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus corte de ángeles, entonces aquel día castigará a esos perseguidores por no reconocer el Evangelio de Jesús, nuestro Señor, como dice esta carta de Pablo. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor. Entonces, que nosotros no vayamos a ser parte de estas personas que vayamos a ser castigadas y condenadas. ¿Ves cómo es importante la palabra del Señor? El Señor nos habla con una claridad, con una elocuencia y con una limpieza y transparencia impresionante. No cambiemos las palabras del Señor en su palabra. No cambiemos el discurso de la iglesia, ¿no?, que siempre ha sido igual. Las ovejas conocen la voz de su pastor, pero entienden cuando ese pastor no les habla claro, porque entonces saben que ese no es mi pastor. Ese pastor tiene una voz, pero no es la voz que me enseña otra cosa. En varios videos he hecho insistencia en esto. Leemos el Salmo 23 y nos habla de un pastor que lleva un cayado y una vara. Tu vara y tu cayado me sostienen. La vara, ¿para qué es la vara? El cayado, ¿para qué es el cayado? Pues hombre, el pastor tiene un cayado que es para apoyarse y para traer las ovejas que se extienden. El cayado, ese palo largo con una curvatura en el extremo, un palo bastante largo, era para traer a las ovejitas que pronto se estaban saliendo del redil, ¿no? Y la vara, es la vara para castigar al lobo que quiere destrozar a la oveja. La vara para defender a la fiera, al animal bravo, ¿no?, agresivo, que quiere comerse alguna de sus ovejitas. Ese es el buen pastor. ¿Usted imagina un pastor sin vara? ¿Cómo va a proteger a sus ovejitas? Entonces, hasta la iconografía, es decir, la realidad de las imágenes, pues también nos quitaron la vara del pastor, simplemente lo ponen con su cayado o hasta sin cayado. Entonces, creo que este video es para alertarlo a usted, no asustarlo, sino a alertarlo y explicarle que dentro de la realidad de la apostasía dentro de la iglesia, porque ahí es donde se realiza la apostasía. La apostasía no está en las sectas protestantes, no, allá acá hay más gente. Y tienen más fe en lo que enseñan estos pastores. No, la apostasía es en la iglesia, donde se pierde la fe y van a parar a iglesias protestantes o se vuelven indiferentes o adquieren otra visión, otra espiritualidad, entre comillas, alterna. Bien. Leer los signos de los tiempos. Apostasía, democracia del lenguaje, cambio de discurso y hoy hablar de castigar y hablar de condenación no es nada democrático. Por el contrario, es algo que aleja y molesta a las personas. Pero ¿qué podemos hacer si es la verdad y es palabra de Dios y hay que enseñarla? No para asustar, pero sí para alertar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.